7:30 de la mañana, todos redormidos, ¿no? Y hace unas semanas fue esto, ¿no? No fue hace tanto. Y antes de empezar con la clase de una materia, la profesora nos pregunta, en base a un comentario que había surgido de pasar, qué era lo que sabíamos acerca de la situación de la elección del presidente Jair Bolsonaro en Brasil, con sus pensamientos abiertamente polémicos o más que polémicos. Y la realidad estaba clara. De hecho, fue una pregunta referida a que nosotros sabíamos la respuesta. Pero quiero decir que, por un lado, es cierto, sabíamos de qué se trataba, algunos más, algunos menos, pero la realidad era que no lo habíamos hablado, discutido, analizado y ni siquiera mencionado en ninguna materia y con ningún profesor. Esto me hizo pensar una vez más en algo que me gusta bastante reflexionar a mí y que tiene que ver con el sistema educativo y más dentro de eso, en por qué enseñamos las cosas que enseñamos y cuáles son los objetivos de la transmisión de ese tipo de contenidos. Pienso en mi experiencia como alumno de una escuela judía y no tengo dudas de que algo a lo que se le dio mucha prioridad siempre es la Shoah. Eso que pasó hace tantos años y que aún así, estando tan lejano a mí en periodos históricos, es una prioridad a la hora de su transmisión y de su aprendizaje. A través de frases como que el camino hacia Auschwitz se construyó con el odio, pero se pavimentó con la indiferencia, estuvimos trabajando estos contenidos, ¿no? Entonces, cuando me puse a pensar cuál era de alguna manera el concepto que estaba detrás de esta transmisión, identifiqué una palabra que para mí es bastante importante y que es la empatía. Esa brillante capacidad que podemos ejercer los seres humanos, que tiene que ver con la posibilidad de ponerse en el lugar de la otra persona, de implementar un sentimiento de identificación hacia la otra persona, de no dejar de visibilizar lo que le sucede a la otra persona. Y para mí lo más importante es que aún sin ser nosotros mismos la víctima de ese determinado problema, poder hacer algo al respecto, poder tomar una postura, tomar acción y en definitiva no quedarse callados. Pienso en la empatía, pienso en la educación. Creo que todos estamos de acuerdo en la importancia que tienen como procesos en la vida de cualquier ser humano. Pero también pienso en que son dos procesos que no deberían analizarse de forma separada, ni mucho menos aislada. Son dos cosas que están absolutamente enlazadas, conectadas, y que de alguna manera, por más complejo que parezca y por más, esto me pasó a mí, que pueden estar pensando, deberíamos empezar a pensar en la posibilidad de producir empatía desde la educación. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, vivimos en una sociedad totalmente revolucionada, movilizada, hay cambios de perspectiva, la vida no es la misma, la sociedad no es la misma, hay cosas que cambiaron. Hay concepciones, hay formas de ver el mundo que antes eran aceptadas y que ahora son absolutamente rechazadas, ¿no? Entonces, les voy a explicar a través de ejemplos de mi vida, no voy a usar algo irreal para esto. Yo escuchaba hace unas semanas en las redes sociales a una persona decir que el feminismo era simplemente una moda, algo que carecía de sentido, de explicación y que simplemente iba a dejar de existir por su intrascendencia, ¿no? Por no tener sentido. Entonces vuelvo a pensar en esto, en qué tiene que ver educación, empatía, cuál es la relación. Y me parece que lo que está en juego acá es qué camino queremos tomar como sociedad. Si entendemos que la educación es algo que nos va a alejar de la realidad, creo que estamos de acuerdo que no vamos por el camino que vamos por el camino equivocado. Si entendemos a la educación como un proceso en el que simplemente nos vamos a dedicar a aprobar materias como si fuéramos unos robots, creo que hay algo que está mal. Entonces, en este camino, lo que propongo es entender que la educación debe estar conectada con la realidad. Que en todo caso va a ser la educación vinculada con la realidad y llevada a cabo para pensar críticamente la realidad y para aprender a cómo pensar y no a qué pensar. Va a ser la educación entonces la que se ocupe de ir por otro camino. Y en todo caso, el camino que no vamos a querer tomar es el de la ignorancia, la indiferencia, el pensamiento retrógrado, eso que claramente no queremos como sociedad y que tiene que ver con los cambios que les hablaba al principio. En definitiva, la educación es esto. La educación es algo que no va a cambiar al mundo, con existir, simplemente con su existencia no va a cambiar al mundo, pero sí, y está en las manos de cada uno de ustedes, y está en tus manos educación, asesinar a la ignorancia. La educación no va a cambiar al mundo, pero sí va a cambiar a las personas que son las que van a cambiar el mundo. Entonces yo vengo y les digo a cada una de esas personas que sea el cambio que quiere ver en el mundo. Entonces de esa manera podemos cuestionar lo que haya que cuestionar, hacer lo que haya que hacer, para en definitiva llegar a ese camino que queremos. Una educación que propongo, una educación en la que el valor de X que se puede obtener en una ecuación sea importante, pero no más importante que el valor humano que hay dentro de una educación que fomente la empatía. Muchas gracias.